Historia real. La novia que no llegó a la noche. Beatriz Cárdenas, 1878, Hidalgo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que no llegó a la noche. Beatriz Cárdenas, 1878, Hidalgo. Capítulo 1. La muerte en el umbral de la noche. En la casa de los Arcos en Pachuca de Soto, Hidalgo, en la tarde del 1 de junio de 1878, aproximadamente 3 horas después de que la ceremonia de matrimonio había concluido, aproximadamente 4 horas antes de que la noche nupcial estuviera programada para comenzar, el médico don Aurelio Mendoza estaba de pie junto a la cama en la habitación nupcial que había sido preparada con sábanas de lino blanco bordado, con pétalos de rosas esparcidos sobre la colcha, con velas aromáticas listas para ser encendidas, habitación donde Beatriz Cárdenas, vestida todavía en su traje de novia completo, porque no había tenido tiempo de cambiarse antes de que síntomas repentinos la hubieran hecho colapsar. Yacía muerta con expresión de dolor congelada en su rostro joven. «Ha muerto», el doctor había pronunciado con voz que temblaba de incredulidad y horror. «Beatriz Cárdenas de Velasco ha muerto de lo que parece ser insuficiencia cardíaca súbita, apenas horas después de su matrimonio, antes de que matrimonio pudiera ser consumado». Era declaración que había caído sobre la casa como sentencia de muerte de una segunda víctima, porque en ese momento todos los presentes, incluido el esposo aparentemente devastado, don Nicolás Velasco, habían comprendido significado terrible de ese timing específico. Beatriz había muerto legalmente casada, lo que hacía a Nicolás su viudo con derechos de herencia, pero había muerto antes de que matrimonio pudiera ser consumado mediante unión física, lo que en teoría, bajo ciertos argumentos legales, podría permitir que familia de Beatriz desafiara validez completa del matrimonio. Era distinción legal técnica, pero crítica. Y el hecho de que muerte de Beatriz había ocurrido en ventana estrecha de tiempo entre ceremonia legal y consumación física, ventana que duraba apenas horas, era coincidencia tan extraordinaria, tan estadísticamente improbable, que múltiples personas presentes habían comenzado inmediatamente a sospechar que no era coincidencia, sino resultado de plan meticulosamente ejecutado. ¿Cómo puede mujer joven perfectamente sana morir súbitamente horas después de su boda? Doña Mercedes, madre de Beatriz, había demandado con voz que escalaba hacia histeria mientras miraba cuerpo de su hija. ¿Y cómo puede morir precisamente en este momento, después de ceremonia pero antes de noche nupcial? Es demasiado conveniente, es demasiado específico. Don Aurelio había compartido esa sospecha, pero como médico había necesitado ser cauteloso en acusaciones sin evidencia. Muerte súbita en jóvenes puede ocurrir por condiciones cardíacas no diagnosticadas. Había dicho con tono que intentaba ser profesional, pero que llevaba duda. Pero timing es ciertamente inusual. Y debo admitir que síntomas que Beatriz mostró antes de morir, náusea severa repentina, dolor abdominal intenso, convulsiones breves, no son completamente consistentes con insuficiencia cardíaca simple.
Había sido la sirvienta quien había encontrado a Beatriz colapsada en corredor entre salón de recepción y habitación nupcial aproximadamente a las 4 de la tarde. Beatriz había estado caminando hacia su habitación para descansar brevemente antes de cena que estaba programada para las 6, antes de que invitados partieran aproximadamente a las 8, antes de que ella y Nicolás se retiraran finalmente a habitación nupcial para consumar matrimonio. Pero nunca había llegado a la habitación. Había colapsado en corredor, había gritado de dolor, había vomitado violentamente, había tenido convulsiones breves y había muerto en cuestión de minutos mientras sirvienta corría desesperadamente buscando ayuda. Para el tiempo en que don Aurelio había llegado, Beatriz ya estaba muerta, y examen preliminar de su cuerpo, todavía vestido en traje de novia elaborado, había revelado señales que lo inquietaban profundamente, residuos de vómito que olían extraño, casi químico, rigidez muscular que era inconsistente con muerte natural y expresión facial de agonía extrema que sugería que últimos momentos habían sido de sufrimiento terrible. «Necesito realizar autopsia». Don Aurelio había declarado a familia de Beatriz con gravedad que había hecho clara su sospecha no expresada. Muerte de mujer joven y sana en circunstancias tan inusuales requiere investigación médica completa. Nicolás, esposo de apenas horas, había objetado inmediatamente con vehemencia que había parecido excesiva para esposo genuinamente afligido. ¿Autopsia? Mutilar cuerpo de mi esposa es obsceno. Beatriz murió de corazón débil, fue tragedia, pero no hay necesidad de profanar su cuerpo. Era objeción que había intensificado sospechas de familia de Beatriz. ¿Por qué esposo inocente, quien genuinamente no comprendía por qué esposa había muerto súbitamente, debería haber querido respuestas tanto como familia? Pero Nicolás parecía estar desesperado por prevenir autopsia, desesperado por evitar examen médico que podría revelar verdad. Esta es la historia de Beatriz Cárdenas, quien se casó en ceremonia hermosa en mañana del 1 de junio de 1878, quien murió en tarde de ese mismo día antes de que pudiera llegar a su noche nupcial, víctima de envenenamiento que su esposo había calculado meticulosamente para ocurrir en ventana precisa de tiempo entre ceremonia legal y consumación física. Y es la historia de cómo Nicolás Velasco había desarrollado plan que consideraba perfectamente calculado: envenenar a Beatriz durante recepción de boda con dosis de estricnina, diseñada para matarla aproximadamente 4 horas después, asegurando que estarían legalmente casados, pero que matrimonio no sería consumado, creando ambigüedad legal que esperaba explotar mientras heredaba como viudo. Y es la historia de cómo ese timing tan preciso, timing que Nicolás había considerado su protección legal, se convertiría en evidencia más clara de su culpabilidad, porque muerte en ventana tan específica de tiempo era tan estadísticamente improbable que solo podía ser resultado de diseño deliberado. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con la ciudad donde ocurrió, con la familia cuya hija sería víctima, con el asesino que había calculado timing de muerte con precisión diabólica, y con las leyes de matrimonio y consumación que creaban distinciones técnicas que criminales sofisticados intentaban explotar. Capítulo 2. Hidalgo y la riqueza de la plata. El año de 1878 encontró al estado de Hidalgo, creado apenas 17 años antes en 1861 mediante separación de territorio del Estado de México, en periodo de desarrollo económico acelerado basado en minería de plata, que había sido columna vertebral de economía regional desde periodo colonial.
Pachuca de Soto, capital del estado, tenía aproximadamente 30.000 habitantes en 1878. Era ciudad dominada completamente por minería. Minas de plata de Real del Monte y Pachuca habían producido riqueza extraordinaria durante siglos y continuaban siendo entre las más productivas de México bajo administración de compañías mineras británicas y mexicanas. La arquitectura de Pachuca reflejaba riqueza de plata. Casas grandes de familias mineras ricas, construidas con cantera, con patios elaborados, con decoraciones que mostraban opulencia. La Casa de los Arcos, donde Beatriz moriría, era una de estas mansiones, propiedad de familia Cárdenas durante 3 generaciones, construida con ganancias de participaciones en minas más productivas de región. Pero lo más relevante para la historia de Beatriz era sistema legal, que gobernaba matrimonio en Hidalgo en 1878. Particularmente, distinción entre matrimonio como contrato legal y matrimonio como unión consumada mediante relación física. Las leyes de reforma habían secularizado matrimonio, habían establecido que ceremonia civil era requisito legal para matrimonio válido. Pero había persistido en pensamiento legal y eclesiástico distinción entre matrimonio legal, creado por ceremonia, y matrimonio consumado, completado por unión física en noche nupcial. Esta distinción tenía implicaciones para herencia y validez matrimonial. En teoría, matrimonio que no había sido consumado podía ser anulado más fácilmente que matrimonio consumado. Y en algunos casos, particularmente cuando había disputas sobre herencia, familia podría argumentar que esposo que heredaba como viudo de esposa que había muerto antes de consumación no tenía derecho completo a herencia porque matrimonio no había sido completado en sentido pleno. Era distinción técnica que raramente era relevante en práctica porque mayoría de matrimonios eran consumados en noche de boda. Pero creaba vulnerabilidad teórica que asesino sofisticado podría intentar explotar. Si esposa moría después de ceremonia, pero antes de consumación, esposo podría heredar como viudo, mientras familia podría argumentar que matrimonio no era completamente válido. Nicolás Velasco había estudiado esta distinción meticulosamente, había consultado con abogados sobre timing preciso, y había desarrollado plan que intentaba explotar ambigüedad, envenenar a Beatriz para que muriera después de ceremonia, asegurando que era legalmente su esposa, pero antes de consumación, creando ambigüedad que esperaba usar en su favor si familia desafiaba herencia. Pero lo que Nicolás no había anticipado era que precisamente ese timing tan específico sería evidencia más clara de que había planeado muerte, porque muerte natural no ocurriría en ventana tan precisa de tiempo. La economía de Hidalgo en 1878 dependía casi exclusivamente de minería de plata. Minas empleaban miles de trabajadores en condiciones peligrosas, producían millones de pesos en plata anualmente y generaban riqueza extraordinaria para propietarios y accionistas mientras trabajadores vivían en pobreza. Familias mineras ricas como Cárdenas formaban élite pequeña que controlaba economía y política de Estado. Y matrimonios entre estas familias eran transacciones económicas tanto como uniones personales, maneras de consolidar riqueza, de combinar participaciones en minas, de formar alianzas de negocios. Era en este contexto de matrimonio como transacción económica que plan de Nicolás había sido concebido. Casarse con heredera rica, asesinarla inmediatamente, heredar como viudo, todo ejecutado con timing calculado para maximizar ganancia legal mientras minimizaba riesgo de exposición. La sociedad de Pachuca en 1878 estaba dominada por familias mineras. Había élite de propietarios y accionistas principales, clase media de administradores de minas, ingenieros, comerciantes y profesionales
y masa de trabajadores mineros que vivían en campamentos miserables cerca de minas. Para mujeres de familias de élite como Beatriz, la vida ofrecía educación moderada, comodidad material extraordinaria, pero subordinación legal completa a esposos una vez casadas. Y cuando mujer rica moría súbitamente después de matrimonio, particularmente si había testamento o disposiciones que beneficiaban a esposo, era extremadamente difícil para familia desafiar herencia del viudo. El sistema legal de Hidalgo favorecía fuertemente a ricos y poderosos. Investigaciones de crímenes eran superficiales si víctima era pobre o si sospechoso era poderoso. Y viudos de familias respetables frecuentemente podían bloquear autopsias o investigaciones mediante conexiones sociales y legales. Era este ambiente de impunidad potencial que había hecho que Nicolás sintiera confianza de que podía asesinar a Beatriz sin consecuencias. Pero no había anticipado que doctor de familia Cárdenas sería hombre de integridad que insistiría en autopsia, y que familia Cárdenas sería suficientemente poderosa para demandar investigación completa. Capítulo 3. Beatriz Cárdenas y su fortuna de plata. Beatriz Cárdenas había nacido en el año de 1856 en Pachuca. Su padre, don Esteban Cárdenas, era propietario de acciones mayoritarias en Mina La Esperanza, una de las minas de plata más productivas de región, y de propiedades urbanas en Pachuca. Era hombre de fortuna extraordinaria estimada en 400,000 pesos. Su madre, doña Mercedes, provenía de familia de hacendados de Valle del Mezquital que había diversificado hacia minería durante generación anterior. El matrimonio había consolidado 2 fortunas considerables. Beatriz era la mayor de 3 hijos. Sus hermanos menores, Alfredo y Mariana, tenían 20 y 18 años respectivamente en 1878. Alfredo trabajaba aprendiendo administración de minas con su padre. Mariana estaba todavía soltera viviendo en casa. A sus 22 años, Beatriz era mujer de salud robusta y personalidad vivaz. Tenía rostro redondo con rasgos agradables, ojos cafés expresivos, cabello negro rizado que usaba en estilos elaborados según moda de época, y constitución fuerte que reflejaba salud excelente, que hacía su muerte súbita particularmente inexplicable. Había recibido educación apropiada para mujer de su clase, lectura, escritura, aritmética básica, francés, música, bordado. Pero lo que más la caracterizaba era su cualidad de alegría genuina, de entusiasmo por la vida, de bondad hacia todos que conocía. Beatriz ilumina cualquier habitación donde entra. Su madre frecuentemente decía: «Tiene espíritu alegre que contagia a todos. Es imposible estar triste en su presencia». La herencia que Beatriz traería a matrimonio era extraordinaria. Dote de 100,000 pesos en efectivo, participaciones en mina, La Esperanza valoradas en 150,000 pesos y casa en Pachuca valorada en 50,000 pesos. Era dote total de 300,000 pesos, una de las más grandes que sería ofrecida en Hidalgo en esa década. Don Esteban había estructurado dote de manera que intentaba proteger a Beatriz. Había establecido que participaciones en mina permanecerían registradas a nombre de Beatriz, que ella recibiría rentas directamente y que esposo necesitaría su firma para cualquier transacción importante. Eran protecciones inusuales para época, reflejo de preocupación de don Esteban sobre vulnerabilidad de su hija. Pero protecciones solo serían efectivas mientras Beatriz viviera. Si moría, su esposo heredaría como viudo según leyes matrimoniales estándar. Y era precisamente esta vulnerabilidad que Nicolás Velasco había identificado y planeado explotar. El cortejo de Beatriz por Nicolás había comenzado en enero de 1878. Nicolás había sido presentado a familia Cárdenas como ingeniero de minas que había estudiado en Escuela Nacional de Minería.
hombre de 30 años, con experiencia en operaciones mineras en Guanajuato, con reputación aparentemente sólida. Don Esteban había investigado antecedentes de Nicolás mediante contactos en industria minera, y respuestas habían sido satisfactorias. Nicolás había estudiado ingeniería, había trabajado en varias minas, tenía conocimiento técnico competente. Lo que investigación no había revelado era que Nicolás no tenía capital propio, que vivía de salarios modestos, que tenía deudas considerables de juego y que había cortejado previamente a heredera en Zacatecas. Corteo que había terminado cuando familia había descubierto sus mentiras financieras. Durante 5 meses, Nicolás había cortejado a Beatriz con paciencia calculada. Había sido encantador, atento, expresivo de afecto apropiado. Y Beatriz, en su naturaleza confiada y alegre, había respondido positivamente. Nicolás es hombre maravilloso. Beatriz había dicho a su familia. Es inteligente, ambicioso, y me trata con tanto respeto. Creo que podríamos ser muy felices juntos. Eran palabras de mujer que no sospechaba que hombre que cortejaba no veía persona sino suma de dinero, que planeaba no vida compartida, sino muerte rápida seguida por herencia. La boda había sido programada para junio, y durante meses antes, mientras familia de Beatriz preparaba celebración elaborada, Nicolás había estado desarrollando plan mucho más oscuro, método y timing preciso de asesinato que ejecutaría en día de boda misma. Capítulo 4. Nicolás Velasco y el cálculo de la muerte. El hombre que se casaría con Beatriz Cárdenas el 1 de junio de 1878 no era ingeniero ambicioso buscando construir vida con esposa amada, sino asesino que había estudiado leyes de matrimonio y herencia específicamente para identificar ventana de tiempo precisa en la cual podía asesinar esposa para máximo beneficio legal. Nicolás Velasco había nacido en 1848 en familia de clase media empobrecida en Guanajuato. Había estudiado efectivamente ingeniería de minas mediante becas, había trabajado en varias operaciones mineras y había descubierto que salarios de ingeniero no proporcionaban riqueza que codiciaba. Para sus 25 años había comenzado a complementar ingresos con fraudes, manipular cuentas, robar muestras de mineral de alta calidad, aceptar sobornos de contratistas, y para sus 28 había desarrollado ambición más oscura, casarse con heredera rica y asesinarla para heredar fortuna. Su primera víctima conocida había sido mujer llamada Soledad en Zacatecas en 1875. Nicolás la había cortejado, se había casado con ella, y ella había muerto de fiebre tifoidea 6 semanas después de matrimonio. Nicolás había heredado su propiedad moderada de 20,000 pesos antes de que familia pudiera organizar desafío legal y había desaparecido de Zacatecas. Pero Nicolás había aprendido de esa experiencia que había problemas con método de esperar semanas después de matrimonio para asesinar esposa. Daba tiempo a familia para sospechar. Daba tiempo a esposa para cambiar testamento o disposiciones. Creaba oportunidades para que plan fuera expuesto. Para cortejo de Beatriz, había desarrollado método que consideraba superior. Envenenar a esposa en día de boda misma, en ventana específica de tiempo entre ceremonia legal y consumación física. La razón para este timing era tanto legal como práctica. Legal, porque muerte después de ceremonia aseguraba que era viudo con derechos de herencia, pero muerte antes de consumación creaba ambigüedad que podría argumentar en su favor si familia desafiaba herencia, y práctica porque muerte tan rápida daría menos tiempo a familia para organizar oposición legal.
El veneno que había seleccionado era estricnina, alcaloide que producía muerte dentro de 2 a 4 horas mediante convulsiones, paro respiratorio y fallo cardíaco, pero que si era administrado durante banquete elaborado con muchos platos, podría ser confundido con reacción alérgica o enfermedad súbita en lugar de envenenamiento obvio. El plan específico era este. Durante recepción de boda que seguiría a ceremonia, Nicolás administraría estricnina a Beatriz en dosis calculada para matarla aproximadamente 4 horas después. Esto significaba que si ceremonia era a las 11 de la mañana y recepción comenzaba al mediodía y veneno era administrado aproximadamente a la 1 de la tarde, Beatriz moriría aproximadamente a las 5 de la tarde. Y 5 de la tarde era ventana perfecta, después de ceremonia asegurando matrimonio legal, después de que mayoría de recepción había concluido, minimizando testigos inmediatos, pero antes de que noche nupcial comenzara, creando ambigüedad sobre consumación. Era cálculo diabólicamente preciso que requería conocimiento de farmacología, comprensión de timing, de absorción de estricnina y audacia extraordinaria de envenenar esposa durante su propia recepción de boda. Nicolás había obtenido estricnina de boticario corrupto en Ciudad de México que había sobornado con 200 pesos. Había practicado disolver el polvo en líquidos. Había calculado dosis que sería letal, pero que actuaría en ventana de tiempo específica. Y había planeado método de administración, durante recepción, cuando múltiples platos y bebidas serían servidos, cuando atención de Beatriz estaría dividida entre conversaciones con invitados, Nicolás encontraría momento para agregar estricnina disuelta a copa de champán de Beatriz o a plato específico que solo ella comería. Era plan que dependía de timing preciso, de oportunidad correcta, de audacia de actuar en espacio público. Pero Nicolás había calculado que precisamente porque era tan audaz, nadie sospecharía. Después de todo, ¿quién envenenaría a novia durante su propia recepción de boda? Y había anticipado que muerte de Beatriz aproximadamente a las 5 de la tarde, antes de noche nupcial, sería vista como tragedia súbita, como condición médica no diagnosticada, no como asesinato planeado. Lo que no había anticipado era que timing tan preciso sería precisamente lo que expondría su plan, porque doctores y familia comprenderían que muerte en ventana tan específica no podía ser coincidencia. Capítulo 5. La ceremonia y el veneno en el champán. La ceremonia de matrimonio tuvo lugar el 1 de junio de 1878 a las 11 de la mañana en Iglesia de la Asunción en Pachuca. Fue ceremonia hermosa apropiada para matrimonio de heredera de familia Cárdenas. Aproximadamente 300 invitados, decoraciones florales espectaculares, música de órgano magnífica. Beatriz había lucido radiante en vestido de satén blanco con encaje francés, con velo que caía hasta el piso, con corona de flores de azahar. Y cuando había caminado por pasillo del brazo de su padre, múltiples personas habían comentado que nunca habían visto novia más feliz, más llena de vida, más claramente emocionada por futuro que le esperaba. Beatriz está resplandeciente. Invitados habían murmurado. Se ve tan saludable, tan alegre. Es imagen perfecta de juventud y vida. Eran observaciones que tomarían ironía terrible apenas horas después cuando esa misma mujer de salud radiante estaría muerta. La ceremonia había procedido sin incidente. Votos fueron intercambiados, anillos fueron bendecidos y Beatriz y Nicolás fueron declarados marido y mujer. Y entonces procesión había salido de iglesia hacia Casa de los Arcos, donde recepción elaborada había sido preparada. La recepción comenzó aproximadamente al mediodía.
Había banquete de 10 platos, que había sido preparado por cocineros profesionales traídos de Ciudad de México. Había vinos importados de Francia y España. Había champagne francés para brindis. Había música de conjunto de 12 músicos. Y fue durante esta recepción, en medio de celebración y alegría, que Nicolás ejecutó su plan de envenenar a su esposa de apenas horas. El momento había venido aproximadamente a la 1:15 de la tarde. Beatriz había estado sentada en mesa principal, conversando con su prima, cuando mesero había servido nueva ronda de champán para brindis adicional. Y Nicolás, sentado junto a Beatriz, había esperado momento cuando atención de todos estaba en orador, que estaba pronunciando brindis. Había extraído frasco pequeño que contenía estricnina disuelta en alcohol y había vertido contenido rápidamente en copa de champagne de Beatriz. Era acción que había tomado apenas 2 segundos, que había sido ejecutada mientras todos miraban hacia orador, que ninguno de los 300 invitados había notado. Y entonces, cuando brindis había sido completado, cuando todos habían levantado copas, Beatriz había bebido champagne envenenado sin saber que estaba consumiendo dosis letal de estricnina que la mataría en aproximadamente 4 horas. A mi hermosa esposa, Nicolás había dicho con sonrisa que había parecido ser de felicidad, pero que era de satisfacción de plan ejecutado. Que nuestra vida juntos sea larga y llena de amor. Y Beatriz, sin saber que vida juntos duraría apenas 4 horas más, había bebido su champán con sonrisa de felicidad genuina. Durante 3 horas después de consumir veneno, Beatriz no había mostrado síntomas. Estricnina tomaba tiempo en ser absorbida, particularmente cuando era consumida con comida abundante de banquete, y Beatriz había continuado participando en recepción apropiadamente. Había conversado con invitados, había bailado con su esposo nuevo, había actuado papel de novia feliz, mientras veneno silenciosamente era absorbido en su torrente sanguíneo. Aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando recepción estaba comenzando a terminar, cuando algunos invitados ya habían partido, Beatriz había comenzado a sentir primeros síntomas. Sensación extraña de tensión en sus músculos, náusea leve, malestar vago. «Me siento un poco mareada», había dicho a su madre. «Creo que necesito recostarme brevemente. Tal vez comí demasiado». Doña Mercedes había atribuido esto a fatiga natural de día largo y emocionante. «Ve a descansar en tu habitación, hija. Tienes tiempo antes de cena y antes de la noche». Había sido referencia modesta a noche nupcial que estaba programada para comenzar después de que invitados finales partieran aproximadamente a las 8 de la noche. Beatriz había comenzado a caminar hacia su habitación nupcial que había sido preparada con tanto cuidado, pero nunca llegaría allí, porque aproximadamente a las 4:20, mientras caminaba por corredor, estricnina había alcanzado concentración crítica en su sistema nervioso y síntomas habían explotado con violencia súbita. Había sido sirvienta quien había encontrado a Beatriz colapsada en corredor, quien había escuchado gritos de agonía, quien había corrido buscando ayuda. Y para el tiempo en que familia y doctor habían llegado, Beatriz había estado en etapa final de envenenamiento por estricnina, convulsiones violentas, rigidez muscular extrema, incapacidad de respirar. Y a las 4:35, apenas 4 horas y 20 minutos después de haber consumido champaña envenenado, Beatriz Cárdenas había muerto en corredor de su casa, vestida todavía en su traje de novia, a metros de habitación nupcial que nunca alcanzaría. Capítulo 6. La autopsia y el timing imposible. Cuando don Aurelio Mendoza había examinado cuerpo de Beatriz, había notado inmediatamente señales que le inquietaban. Rigidez muscular extrema, que era característica de envenenamiento por estricnina.
residuos de vómito con olor químico, expresión facial de agonía extrema. Estos síntomas no son consistentes con insuficiencia cardíaca natural, había dicho a familia de Beatriz con gravedad. Sugieren envenenamiento, posiblemente estricnina. Necesito realizar autopsia inmediata. Don Esteban, padre de Beatriz, había acordado inmediatamente a pesar de objeciones vehementes de Nicolás. Mi hija estaba perfectamente sana esta mañana. Ahora está muerta. Necesito saber por qué. Proceda con autopsia, doctor. La autopsia fue realizada esa misma noche por don Aurelio, asistido por doctor Emilio Vargas, médico forense de Ciudad de México, que había sido convocado urgentemente. Y hallazgos fueron inequívocos. Beatriz había muerto de envenenamiento por estricnina en dosis letal de aproximadamente 40 miligramos. Esta mujer fue envenenada, doctor Vargas había declarado. Y patrón de absorción indica que veneno fue consumido aproximadamente 4 a 5 horas antes de muerte, lo cual, dado que murió aproximadamente a las 4:30 de la tarde, significa que veneno fue administrado durante recepción de boda, probablemente entre 1 y 2 de la tarde. Era conclusión que transformaba muerte misteriosa en asesinato deliberado. Y timing específico era extraordinariamente revelador. Observen timing con cuidado, doctor Vargas había explicado a familia y a investigadores. Beatriz murió aproximadamente 4 horas después de consumir veneno. Murió después de ceremonia de matrimonio, asegurando que era legalmente esposa de Nicolás. Pero murió antes de noche nupcial, antes de que matrimonio pudiera ser consumado físicamente. Este timing tan preciso no puede ser coincidencia, había continuado, porque ventana entre ceremonia legal y consumación física dura apenas horas. Probabilidad de que muerte natural ocurriera exactamente en esta ventana es astronómicamente baja. Pero probabilidad de que asesino calculara este timing deliberadamente es muy alta. Nicolás envenenó a Beatriz con dosis calculada para matarla en ventana específica de tiempo. Quería que muriera después de ceremonia, pero antes de consumación. Y única razón para este timing tan preciso es que planeaba explotar ambigüedad legal que crearía. Era análisis que había expuesto completamente plan de Nicolás. Y cuando Nicolás fue confrontado con evidencia de envenenamiento y con análisis de timing, había intentado mantener inocencia, pero su actuación había sido poco convincente. No envenené a Beatriz, había insistido. Esto es absurdo. ¿Por qué mataría a esposa que acababa de casarme? Por herencia, don Esteban había respondido con furia fría. Por 300,000 pesos de dote que mi hija trajo a matrimonio. Y timing de su muerte revela tu plan. Querías que muriera después de ceremonia para ser viudo con derechos de herencia, pero antes de consumación para crear ambigüedad legal si desafiáramos herencia. Investigadores habían comenzado a examinar recepción meticulosamente. Habían entrevistado a meseros, habían analizado copas y platos, y aunque no habían encontrado evidencia física directa de frasco de veneno porque Nicolás lo había descartado, habían encontrado testigo crucial. Mesero llamado Tomás había testificado que había notado comportamiento extraño de Nicolás aproximadamente a la 1:15. Lo vi hacer movimiento rápido con su mano cerca de copa de doña Beatriz, mientras todos miraban a orador de brindis. No pensé nada de ello en momento, pero ahora comprendo que estaba agregando algo a su bebida. Y cuando boticario de Ciudad de México fue investigado basándose en registros de compras de estricnina en meses recientes, había identificado a Nicolás como hombre que había comprado estricnina 3 semanas antes de boda, bajo pretexto de necesitarla para eliminar ratas. Me vendió 50 gramos de estricnina, boticario había testificado. Cantidad inusualmente grande. Y manera en que insistió en polvo muy fino, muy puro.
Me hizo sospechar que no era para ratas, pero me pagó bien, así que vendí. Nicolás Velasco fue arrestado el 3 de junio de 1878, 2 días después de su matrimonio, acusado de homicidio premeditado mediante envenenamiento. Capítulo 7. El juicio del timing. Calculado. El juicio de Nicolás Velasco comenzó en agosto de 1878 en Pachuca y fue sensación que dominó atención de Hidalgo. Era caso que combinaba elementos dramáticos: novia envenenada durante su propia recepción, muerte en ventana precisa entre ceremonia y noche nupcial, timing calculado, revelando plan criminal. La evidencia presentada fue extensa. Doctores forenses testificaron sobre autopsia, sobre presencia inequívoca de estricnina, sobre timing de absorción que colocaba administración durante recepción. Pero testimonio más dramático vino del análisis del timing mismo. Dr. Vargas había preparado presentación elaborada que explicaba al jurado por qué timing era evidencia crucial. Señores del jurado, había comenzado, usando tabla y gráficos que había preparado, deben comprender significado de timing en este caso. Beatriz murió aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Autopsia revela que consumió veneno aproximadamente 4 horas antes, durante recepción entre 1 y 2 de la tarde. Ahora observen, ceremonia fue a las 11 de la mañana. Noche nupcial estaba programada para aproximadamente 8 de la noche, después de que invitados finales partieran. Esto significa que ventana entre matrimonio legal y consumación física era aproximadamente 9 horas, desde 11 de la mañana hasta 8 de la noche. Beatriz murió aproximadamente en medio de esta ventana, aproximadamente 4 horas después de ceremonia, aproximadamente 4 horas antes de noche nupcial programada. Y pregunta ¿es esta coincidencia? Calculemos probabilidad. Si muerte fuera completamente aleatoria, podría ocurrir en cualquier momento durante vida de Beatriz. Digamos que expectativa de vida de mujer sana de 22 años es aproximadamente 50 años adicionales. Eso es aproximadamente 438.000 horas de vida esperada. Ventana entre ceremonia y noche nupciales 9 horas. Probabilidad de que muerte natural aleatoria ocurriera en esta ventana específica de 9 horas es aproximadamente 9 dividido por 438.000, o aproximadamente 1 en 50.000. Es extraordinariamente improbable. Pero más revelador, Beatriz no solo murió en ventana general entre ceremonia y noche, murió en punto medio casi perfecto de esa ventana, momento que maximizaba ambigüedad legal entre matrimonio consumado legalmente, pero no físicamente. Única explicación razonable para timing tan preciso es que fue calculado deliberadamente. Nicolás administró veneno con dosis diseñada para matar en ventana específica. Y única razón para este cálculo tan preciso es que planeaba explotar ambigüedad legal que timing crearía. Era presentación que había impactado profundamente a jurado, porque aunque muchos no comprendían completamente matemática de probabilidad, comprendían concepto básico. Timing era demasiado perfecto para ser coincidencia. El mesero Tomás testificó sobre haber visto a Nicolás hacer movimiento rápido cerca de copa de Beatriz. Boticario testificó sobre venta de estricnina. Y familia de Beatriz testificó sobre transformación súbita de mujer de salud radiante a mujer agonizante en cuestión de minutos. Beatriz estaba llena de vida durante recepción. Doña Mercedes había testificado con lágrimas. Estaba bailando, riendo, hablando con invitados. No había señal de enfermedad. Y entonces, súbitamente, 4 horas después, estaba muerta. No fue muerte natural. Fue asesinato calculado por hombre que la envenenó en su propia recepción de boda.
La defensa de Nicolás intentó argumentar que muerte podría haber sido por causas naturales, que timing era coincidencia desafortunada. Pero evidencia toxicológica de estricnina era irrefutable y análisis de probabilidad de timing era devastador. Abogado defensor intentó argumentar que incluso si había envenenamiento, no había evidencia directa de que Nicolás había administrado veneno. Pero combinación de testimonio de mesero, compra de estricnina de boticario y motivo financiero claro creaban caso circunstancial abrumador. Y cuando Nicolás fue llamado a testificar, había cometido error fatal. Había intentado explicar timing mediante argumentación de que, si hubiera querido envenenarla, habría esperado más tiempo después de matrimonio para evitar sospecha. Entonces admite que consideró cuándo sería mejor momento para envenenar a esposa. Fiscal había demandado inmediatamente. Admite que pensó sobre timing de asesinato. Nicolás había comprendido su error demasiado tarde y había intentado retractarse, pero daño estaba hecho. El veredicto llegó después de 6 horas de deliberación. Culpable de homicidio premeditado, mediante envenenamiento con circunstancias agravantes de premeditación elaborada, cálculo de timing para explotar ambigüedad legal y profanación de sacramento matrimonial. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Nicolás Velasco fue ejecutado en Pachuca el 20 de diciembre de 1878. Sus últimas palabras fueron: "El timing perfecto fue mi error. Si hubiera esperado una semana, un mes, nadie habría sospechado. Pero quise ser demasiado inteligente". Eran palabras que confirmaban lo que todos habían concluido. Su arrogancia de intentar calcular timing perfecto había sido su ruina. Epílogo: el legado de la novia que no llegó a la noche. El caso de Beatriz Cárdenas tuvo impacto profundo en Hidalgo y en pensamiento legal sobre timing como evidencia en casos de envenenamiento. Doctores forenses comenzaron a usar análisis de timing como herramienta de investigación, reconociendo que muerte que ocurría en momentos demasiado convenientes probablemente era resultado de diseño criminal. La habitación nupcial en Casa de los Arcos, habitación que había sido preparada con tanto cuidado, pero que Beatriz nunca alcanzó, fue preservada por familia Cárdenas como memorial. Sábanas bordadas, pétalos de rosas, velas aromáticas, permanecieron intactos durante años como testimonio de vida que fue robada antes de poder ser vivida. Familia Cárdenas estableció fundación que proporcionaba protección legal a mujeres recién casadas, reconociendo que periodo inmediatamente después de matrimonio era momento de vulnerabilidad particular, cuando esposos criminales podían actuar. El caso inspiró reformas en leyes de herencia que especificaban que cuando esposa moría dentro de primeros 30 días de matrimonio en circunstancias sospechosas, herencia no pasaba automáticamente a esposo, sino era retenida hasta que investigación completa fuera realizada. Historia de Beatriz se convirtió en advertencia contada en escuelas de medicina forense. Novia que murió en ventana precisa entre ceremonia y noche nupcial. Timing que parecía ser protección legal para asesino, pero que se convirtió en evidencia más clara de su culpabilidad. El traje de novia que Beatriz usó, traje en el cual murió sin nunca llegar a su noche nupcial, fue preservado por familia y eventualmente donado a Museo Histórico de Hidalgo, donde permanece en exhibición con placa. Beatriz Cárdenas, 1856-1878. Murió el día de su boda antes de llegar a su noche nupcial, envenenada por esposo que calculó timing de su muerte con precisión diabólica. Descansa en paz, Beatriz Cárdenas. Fuiste mujer de alegría y vida que fue engañada por hombre que vio en ti solo valor monetario. Te casaste en mañana llena de esperanza y felicidad.
Moriste en tarde de ese mismo día, envenenada durante tu propia recepción, asesinada en ventana calculada de tiempo entre ceremonia que te hizo esposa legal y noche que habría completado tu matrimonio. El timing de tu muerte, timing que tu asesino calculó como protección legal, se convirtió en evidencia que lo condenó. Porque muerte en momento tan específico era imposible de explicar como coincidencia. Era demostración clara de diseño criminal. Tu muerte expuso asesino, llevó a reformas legales y tu historia permanece como recordatorio de que timing imposiblemente conveniente es señal de crimen, no de casualidad. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cómo podemos proteger a mujeres en momento vulnerable inmediatamente después de matrimonio? ¿Qué nos dice caso de Beatriz sobre importancia de análisis de timing en investigaciones criminales? ¿Y cómo podemos crear sistemas donde herencia no cree incentivo para asesinato? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar la historia de la novia que no llegó a la noche, de mujer que murió el día de su boda en ventana calculada entre ceremonia y consumación. Víctima de esposo que intentó ser demasiado inteligente con timing de asesinato y cuyo cálculo preciso se convirtió en evidencia de su culpabilidad. Que memoria de Beatriz nos enseñe que timing imposiblemente conveniente debe ser investigado como posible evidencia de crimen. Hasta el próximo caso.